Muy buenas tardes nuevamente, estimados estudiantes. Empezamos la clase correspondiente al 7 de abril del 2021. Vamos a compartir la presente pantalla para poder estudiar. ¿Qué pasa? ¿Por qué se agarran como este? Mariela, cierra tu micrófono, por favor. Gracias. Blanca creo que está con... Alguien está con micrófono abierto. Bien, vamos a continuar entonces estudiando esta parte que corresponde a las decisiones complejas por etapas. Yo voy a desaparecer por un momento. Vamos a admitir a las últimas personas que están solicitando su ingreso. Y en la última clase habíamos visto las decisiones complejas por etapas. Entonces vamos a recordar nuevamente el ejemplo, que se trata de una empresa minera que va a ser el jugador 1, que tiene 3 alternativas. La primera alternativa es a explotar el yacimiento en la zona 1. La segunda alternativa es explotar la zona 2 y la tercera alternativa es de realizar mayores estudios. Esta empresa, que es el jugador 1, se encuentra frente a las siguientes condiciones del estado natural para los 3 casos. En el primero de ellos, sí existe una probabilidad de 20% de que el yacimiento sea de zinc plata con alto contenido de plata. Existe la probabilidad de que el yacimiento sea de plata con contenidos moderados de plata es del 25%. La posibilidad de que el yacimiento sea de zinc plomo, ¿sí?, es del 35%, y finalmente, si se encuentra un yacimiento muy pobre, es del 20%. Entonces, estos son los estados naturales por columna, ¿sí? Hasta aquí no existe mayor novedad, porque este prácticamente es un problema de riesgo. Si ustedes saben que aquí se puede aplicar el concepto de valor monetario esperado. Claro, subyacente, por supuesto, el concepto de valor esperado, ¿sí? Entonces, aquí dice que la empresa sí puede comprar información a priorística a un valor de $2,000 de la empresa consultora GM, que ya tiene información clasificada para el mismo tipo de estructuras geológicas en varias regiones y países del mundo. Esa información a priorística, ¿sí?, se muestra como estadísticas de las ocurrencias reales. Muchas veces se les presenta este tipo de problema a los estudiantes, así como la información a priorística, de la manera que sigue. Estas son frecuencias, quieren llamar así, frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, esta matriz a priorística, ¿sí?, indica que es una probabilidad condicional de ese tipo. Probabilidad de S sub I dado teta sub J. ¿Qué es S sub I? Son estos valores. Por eso aquí dice S1, S2, S3, dado que el yacimiento es de zinc plata rico en plata, de zinc plata aceptable en plata, de zinc plomo y un yacimiento pobre. Entonces se han clasificado esto en las frecuencias. Entonces, para determinar la probabilidad, en este caso, tengo que sumar las columnas. En la primera columna, como ustedes verán, el valor es 100. Por lo tanto, 60 entre 100, la probabilidad es 0,6. 20 entre 100, la probabilidad es 0.200. 15 entre 100, la probabilidad es 0.15. Y 5 entre 100, la probabilidad es 0.05. De la misma manera, sí, vamos a proceder, y todos por favor con sus máquinas de calcular, porque vamos a hacer un pequeño trabajito acá. Aquí está la máquina de calcular. Vamos a trabajar con la segunda columna, por ejemplo, para todos. Vamos a sumar 80 más 30 más 10 y más 8. El resultado es igual a 128. Comprobado, ¿verdad?
Tienen que ir siguiéndome, por favor, con los pasos que les estoy dando. No sean flojitos que les cuesta usar su máquina de calcular. Entonces, para encontrar esta probabilidad, que va a ser 0.625, tengo que dividir 80 entre 128. Y evidentemente el resultado es 0.625. Para esta segundo valor, tengo que dividir 30 entre 128 y el resultado es 0.274. Divido ahora 10 entre 128 y el resultado es 0.078 y 8 dividido entre 128 es igual a 0.63. Estamos viendo la conveniencia de usar simplemente 3 decimales. El resto es exactamente, tiene la misma metodología. Pero lo interesante en todo esto es cómo podemos ver esta matriz de información a priorística, que es una probabilidad condicional. Dice, esta es la probabilidad de que el estudio ¿sí? indique alguna condición, dado que el estado natural indica que. Entonces, en el primer caso, vamos a leer este primer valor. Este trabajo ya lo hicimos en la clase anterior, pero creo que vale la pena nomás de poder repetir el concepto. Entonces, esta es 0,6, no, 60% en términos, la probabilidad del 60% que los estudios anteriores para estructuras geológicas similares indican que el yacimiento es de zinc, plata rico en plata, dado que el yacimiento evidentemente es de zinc, plata rico en plata. Entonces corresponde al 60%. Vamos a leer este valor, ¿qué les parece? Este valor siguiente. Voy a poner con rojito para que todo el mundo ponga atención con lo que estamos haciendo. ¿Cómo se puede leer este valor? Entonces dice, es la probabilidad de que los estudios anteriores para estructuras geológicas similares indican que el yacimiento es de zinc plomo, ¿sí? Dado que, pues es la barrita, ¿no? Dado que el yacimiento es de zinc plomo, es de zinc plomo. Esa es esa probabilidad. Veamos ahora, vamos a invitar a un estudiante, voy a invitar, para que pueda leer este valor, este de acá. Voy a colocar con rojito. Los otros los voy a eliminar. Vayan preparando, por favor, porque cualquier estudiante puede ser llamado. Cualquier estudiante puede ser llamado. Los vamos a colocar acá. Vamos a bajar así, aquí, aquí también. Vamos a bajar las negrillas. Muy bien. Muy bien. Aquí está. Entonces, todos los estudiantes, por favor, con vista a este número, a esta posición en la matriz. Muy bien, vamos a hablar en este momento con la señorita Eliana Valencia. ¿Nos está escuchando, señorita Eliana Valencia? ¿Aló? Sí. Muy bien, señorita. Lea, por favor, tenga la bondad de leer, sí, desde el punto de vista matemático, estadístico matemático, este valor. Adelante, por favor. Te escuchamos. ¿Qué significa este valor? 23% de yacimiento zinc. Perdón, más fuertecito, no logro escucharle. A ver, un momentito, vamos a ver qué podemos hacer acá. Tal vez de esta manera pueda subir un poquito más el volumen. Ya, muy bien. Ahora sí, Eliana, ahora sí, por favor. Adelante. 23% de yacimiento zinc, plata con... No, a ver, 23,4% es la probabilidad, ¿verdad? Sí, del yacimiento zinc De que los rico en estudios, plata. no, que los estudios anteriores para estructuras geológicas similares indican que el yacimiento es de zinc plata con plata aceptable. Ahora continúa leyendo, por favor. ¿Esa barrita qué significa? Dado que.
Dado que el zinc Que el plata yacimiento con es, que el yacimiento es de... el yacimiento es del zinc plata con plata aceptable. Muy bien, señorita, excelente, muy bien. Entonces, creo que el resto, con lo que acaba de decir su compañera, Liana, entonces ya tienen la idea exacta de lo que se trata. Esta matriz es la matriz de información a priorística en términos de probabilidad. Claro, en el resto de los ejercicios que van a ver, ya directamente se da esta, en algunos ejercicios se da directamente esta matriz condicional de información a priorística. Aquí se la está dando porque este problema que estoy presentando es uno de los más completos. Con esta información que acabamos de ver y que la presentamos nuevamente acá, vamos a leer, un momento, me he pasado. Aquí está. Entonces dice, el resultado correspondiente a la casilla de la primera fila y columna es la probabilidad condicional del 60% que el estudio de consultoría indique que corresponde a yacimiento de zinc, plata rico en plata, dado que, porque esa es probabilidad condicional, esa barrita sí significa dado que. Además, ustedes han llevado cálculo de probabilidades, entonces sabemos que esta es una probabilidad condicional, ¿cierto? Dado que dice que el estado natural indica que el yacimiento es de zinc, plata rico en plata. Entonces, con esto ustedes tienen ya una idea para poder guiarse, para poder leer la información. El resto de la información contenida en la matriz es resultado del mismo razonamiento, el que hemos hecho con Aliana y cualquier razonamiento que ustedes pudieran hacer. Es cuestión de seguir esta norma nada más, esta que estoy marcando con otro color con otro color, ¿sí? Con respecto al negro, para que ustedes identifiquen exactamente lo que estamos haciendo. Además, esto se los voy a enviar para que ustedes puedan estudiar. Muy bien. Con la información conocida debe determinarse, dice, la mejor alternativa del decisionista. Para ello, inicialmente se recurre a la construcción del diagrama de decisión arbóreo que describe las alternativas que cuentan tanto en el estado natural. Bien. Como el decisionista en múltiples etapas. En los nodos del diagrama, el cuadrado representa la decisión del decisionista en múltiples etapas. En los nodos del diagrama, el cuadrado representa la decisión del decisionista y el círculo de decisión del estado natural. Entonces voy a presentar a continuación cómo se va a estructurar el árbol de decisiones. Evidentemente es un poco complejo, pero justamente les estoy explicando por lo complejo que representa su gráfica para que ustedes puedan considerar. Entonces, normalmente, los cuadraditos representan las decisiones que puede asumir el decisionista, y aquí están con pintura violeta. Y los circulitos, aunque en este caso creo que son óvalos, pero ustedes supongan que es un círculo, que tienen el fondo amarillo, corresponden a los estados naturales. Primera cosa. Segunda cosa, normalmente los diagramas arbóreos son bastante grandes, como en este caso. Así que hay algunos ramales que voy a tener que colocarlos de esta manera y exponerlos en la siguiente hoja. Pero veamos inicialmente en esta hoja qué es lo que pasa. ¿Sí? Siempre el decisionista, ¿sí? Cuando se trata de matriz de información a priorística, siempre debe partir. No contratar los servicios o contratar los servicios. ¿Por qué razón? Porque aquí, si se contratan los servicios, ¿sí? Empieza a funcionar el concepto de probabilidad condicional, acá, en esto. Sí, y además de que se invierten $2,000, dice, ¿no? Bien, porque todo está expresado en miles de dólares. Bien. Si no contratamos los servicios de GM, entonces nos encontramos frente a las tres posibilidades que tiene el decisionista. La primera opción es de operar o explotar el yacimiento 1. La alternativa 2 es explotar el yacimiento 2 y la alternativa 3 es de realizar mayores estudios.
Si el decisionista toma la decisión de explotar la zona 1, entonces se encuentra frente a 4 condiciones del estado natural, que son que el yacimiento sea de zinc plata con alto contenido de plata, que es igual al 20%, la probabilidad de que el yacimiento sea de zinc plata con contenido moderado de plata, que el yacimiento, fíjense, aquí hay unos pequeños errores, mira, acabo de detectarlos acá, no me había dado cuenta, fíjense, esto tiene que ser la probabilidad de 3 y esta de aquí abajito la probabilidad de 4. Tengo que revisar aún un poquito más para que esto pueda ser llevado a un libro, ¿no? Hay varios errores, evidentemente, pero está en preparación. La tercera es la probabilidad de que el yacimiento sea de zinc plomo, 35%, y esta última es la probabilidad de que el yacimiento sea pobre. Entonces, esta es la primera alternativa. Si tomamos la segunda alternativa, es decir, el decisionista toma la alternativa de operar o trabajar la zona 2, dice, entonces el estado natural le puede indicar de que el yacimiento sea rico en zinc plata con el 20%, que el yacimiento sea de zinc plata con contenido moderado de plata, que el yacimiento sea de zinc plomo y finalmente que el yacimiento sea muy pobre. Y estas son las probabilidades adjuntas de cada uno. Es decir, esto ya lo hemos visto. Si ustedes se dan cuenta, esto es exactamente lo que hemos hecho en la clase anterior como decisión bajo condiciones de riesgo. Ahora, dice el problema. No, si el yacimiento es rico en zinc plata, gana 200 millones. Si el yacimiento es rico, si el yacimiento es de zinc plata con contenido de moderado de plata, entonces gana 100 millones. Si el yacimiento es de zinc plomo, gana 60. Y si el yacimiento es pobre, entonces pierde lo que se ha invertido, que es igual a 50 millones si toma la decisión el decisionista de intervenir el primer yacimiento. Entonces, aquí podemos aplicar el concepto de esperanza matemática que habíamos visto en la clase anterior, es decir, multiplicar la probabilidad por la función utilidad, ¿sí? Y el resultado es 40. 0,25 por 100, 25, 0,35 por 60, 21, 0,20 por menos 50 igual a menos 10. Si ustedes se dan la molestia de ver el avance de la clase anterior, verán que esto es exactamente lo que determina simplemente un problema de riesgo hasta aquí, elemental. Esta es la segunda acción, ¿sí? Estas son las ganancias que podría obtener, 160 millones, 60 millones, 100 millones o en su defecto, si el yacimiento es pobre, perder lo invertido y se pierde, para este tipo para la segunda zona de yacimiento se pierde 30 millones. Muy bien, y si realizamos esta suma de esta última columna, verán que es igual a 76. Si sumamos esta última columna, verán que es igual a 76. Tienen que tener mucho cuidado, sí, que cuando son costos, deben ingresar con números negativos. Entonces, ustedes deben acostumbrarse a realizar. Y finalmente, ¿sí? Si tenemos que hacer mayores inversiones, igualmente se producen estas 4 formas del estado natural que tienen acá sus probabilidades multiplicados por la pérdida. 20, 20, 20, 20, menos 20, menos 20, menos 20, que se tienen que hacer mayores estudios. La suma de todo esto es igual a menos 20. Ahora, el decisionista tiene que tomar la decisión, la decisión de cuál de estas posibilidades es la mejor. Evidentemente que hay un empate y ese fue una discusión, una controversia desde un principio con ustedes. Puede tomar a pero de todos modos ¿qué es lo mejor que podría pasar? Es de que gane 76, yendo por A1 o yendo por A2. Muy bien. Ese es el concepto de riesgo cuando no se contratan los servicios de CGM. Pero si se contratan los servicios de CGM, además se gastan 2 millones. Bien. De todas maneras, deben ustedes en este momento, ¿sí?, ver esta forma de disposición. Entonces, dice igualmente, si se van a contratar los servicios de CGM, CGM nos da estas 4 posibilidades que están marcadas acá, como la probabilidad de S sub 1, que es la probabilidad de que los estudios
indiquen, ¿sí?, de que el yacimiento es rico en zinc, yacimiento zinc plata rico en plata, de que el yacimiento sea rico en zinc, no, que sea de zinc plata con contenidos moderados de plata, y la probabilidad de que el yacimiento, ¿sí?, sea de zinc plomo, y finalmente esta última que corresponde a que el yacimiento sea un yacimiento pobre. Bien, estos dos los vamos a analizar a continuación. Es que es demasiado grande, es un poco grande la figura. Bien. Entonces, siempre se debe leer se estructura de izquierda a derecha, pero se hacen los cálculos de derecha a izquierda, por favor. Nuevamente, se estructura el árbol de izquierda a derecha, ¿sí?, según el razonamiento, pero, atención, se resuelve el problema leyendo de derecha a izquierda. Estas son las probabilidades condicionales. Fíjense, aún así, estos hayan sido los resultados de del contenido de los estudios. El decisionista, sí, se encuentra también en los dos casos, fíjense, frente a tres estados naturales. Aquí está. No, a las tres formas de intervención. La primera es A1, ya no he colocado acá, voy a tener que mejorar este árbol para que se comprenda. Esto es A1, esto es A1. Es decir, el decisionista toma la decisión de perforar en el yacimiento 1. Esta otra rama constituye A2, que es que el decisionista toma la decisión de intervenir el yacimiento 2 y esta de realizar mayores estudios. La misma estructura se repite para la segunda, tercera y cuarta. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que son las probabilidades. Hacia la derecha son las probabilidades. Estamos construyendo de izquierda a derecha. Entonces, como es una probabilidad condicional, aquí tengo que encontrar el contrario de la probabilidad condicional que hemos visto en la matriz y que tuvo la gentileza de leer la señorita Valencia. Sí, por favor, alguien está con el micrófono abierto. Por favor, tenga la bondad de cerrar. A ver, ¿quién está con el...? Parece que hayan cerrado. Sí, por favor. Presten atención. Fíjense, esta es la probabilidad contraria. Es la probabilidad de teta sub 1 dado S sub 1. ¿Y por qué S sub 1? Porque corresponde al ramal de S sub 1. Este es el ramal de S sub 1. Este es el ramal de S sub 2. Entonces, esta es la probabilidad de teta sub 2 dado S sub 1. Y la probabilidad de teta sub 3 dado S sub 1 y la probabilidad de 4 dado S sub 1. Y estas probabilidades, fíjense, acá se repiten para la segunda y para la tercera porque todos están en este ramal. Mientras que para el segundo ramal, que es ya para S sub 2 en este caso, y estas son las tres decisiones que puede tomar el decisionista. La primera, explotar la zona 1, explotar la zona 2 o realizar mayores estudios. Se encuentra mientras con las mismas probabilidades, pero fíjense en este caso, es la probabilidad de teta sub 1 dado S sub 2, ya no S sub 1. La probabilidad de teta sub 2 dado S sub 1, la probabilidad de teta sub 3 dado S sub 2 y la probabilidad de teta sub 4 dado S sub 2. ¿Por qué razón S sub 2? Porque se encuentra en el segundo ramal. Pasemos al tercer y cuarto ramales. Esto lo he hecho así porque no tengo espacio en la hoja, ¿no?, para hacer el gráfico. Sin embargo, estos ramales se encuentran especificados acá. Entonces, esto va a ser S sub 3 y esto va a ser S sub 4. Hay algunos pequeños cambiecitos que debemos hacer aquí para hacer, pero temo mucho que se vaya a mover esta información, de manera que lo dejo así, tal como. Esta es la decisión del estado natural que puede decidir por el yacimiento 1, por el yacimiento 2, o no hacer nada, hacer mayores estudios, perdón, y lo propio acá. La diferencia, fíjense, de que dado que está en el tercer ramal, que es para S sub 3, es dado que sea S sub 3, acá, en los tres. Y acá la probabilidad de que sea S sub 4 porque está en el ramal S sub 4. Ahora bien, hasta aquí se ha estructurado, ¿verdad?, la probabilidad nada más, y estoy multiplicando, ¿sí? Voy a multiplicar, voy a ir aquí al principio, voy a multiplicar por lo que se espera ganar. Si el yacimiento es de zinc plata, con alto contenido de plata se gana 200.
Si el yacimiento es de zinc plata con contenidos moderados de plata, se gana 100. Si el yacimiento es de zinc plomo, se va a ganar solamente 60. Y si el yacimiento es pobre, entonces habrá perdido la inversión, que son 50. En realidad, aquí ya estamos colocando la utilidad, ¿se acuerdan? Porque dice el problema planteado que se gana 250, pero que se invierte 50. Por lo tanto, 250 menos 50 son 200. 150 menos 50, 100. Y 110 menos 50, 60. Aquí estamos hablando de la utilidad. Y lo propio, si ustedes se dan cuenta, lo propio va ocurriendo con el resto de los valores que están aquí presentes. Se van repitiendo los mismos valores. De estos tres que están acá se repiten aquí abajo, ¿verdad? 200, 100, etcétera. Y lo propio en la tercera y cuarta. Muy bien. Pero ¿cómo se calculan estas probabilidades condicionales? Esas probabilidades condicionales se calculan aplicando el teorema de Bayes. Por eso que se llaman decisiones de Bayes. Se llaman problemas complejos o de Bayes. Así se escribe Bayes, ¿no? Pero se lee Bayes. Y es la probabilidad condicional, pero fíjense, nosotros en la primera matriz habíamos leído la probabilidad de S sub i dado teta sub j, pero ahora necesitamos la probabilidad de teta sub j dado S sub i. Entonces, para esto vamos a aplicar el teorema generalizado de Bayes, que indica que la probabilidad de teta sub i dado S sub j va a ser igual a la probabilidad de S sub i dado teta sub j por la probabilidad de teta sub j sobre la sumatoria, ¿sí?, de la probabilidad de S sub i dado teta sub j por la probabilidad de teta sub j. Entonces, aplicar esto es bien complejito, pero veamos el desarrollo de esta aplicación. Este es el desarrollo de la aplicación. La probabilidad la probabilidad teta sub 1 dado S sub 1 va a ser igual a la probabilidad de S sub 1 dado teta sub 1 por la probabilidad de teta sub 1. La probabilidad de S sub 1 dado teta sub 1 se encuentra justamente en la matriz que hemos leído hace un momento y que la señorita Valencia nos ayudó a plantear y mejorar nuestra concepción. Y en el denominador tengo que colocar esa misma posibilidad, esa misma probabilidad que se va a encontrar por la multiplicación, pero aquí ya en este caso dado teta sub 2, aquí dado teta sub 3 y aquí dado teta sub 4. Esta información se la obtiene de la matriz que ya les he comentado. Entonces, reemplazando valores, la probabilidad de S sub 1 dado teta sub 1 era del 60%, ¿se acuerdan? Y la probabilidad de que el yacimiento sea de zinc plata con alto contenido de plata es igual a 0,20, el 20%, que se repite en el primer término. En el segundo término es la probabilidad de S sub 1 dado teta sub 2 por la probabilidad de teta sub 2. Entonces, sabemos que es igual a 0.625 multiplicado por 0.25 y finalmente los otros términos siguen esto. Pero en realidad, fíjense, realizar el cálculo siguiendo exactamente el teorema de Bayes es demasiado largo. Entonces existe un método mucho más corto que necesito que ustedes presten atención para su aplicación. Esa es la matriz que teníamos inicialmente, ¿se acuerda? En la que habíamos leído. Y en la parte inferior colocamos las probabilidades de los estados naturales. 0,20, el 20% corresponde a la probabilidad de que el yacimiento sea de zinc plata con alto contenido de plata, 25% que es la probabilidad de que el yacimiento sea de zinc con contenidos moderados de plata y 35% es la probabilidad de que el yacimiento sea de zinc plomo y finalmente el 20% es la probabilidad de que el yacimiento sea pobre. ¿Cómo se construye? Necesitamos construir esta probabilidad, esta multiplicación. Esta probabilidad necesito multiplicar por cada uno de estos y eso es lo que hago. Multiplico 0.600 por 0.20 y me da este resultado. 0.2 por 0.20 me da este otro resultado. 0.20 por 0.15 me da este resultado. 0.20 por 0.05 me da este otro resultado. Y así sucesivamente. Simplemente es cuestión de multiplicar. Entonces vamos a multiplicar todos con sus máquinas de calcular. Por favor, vamos a calcular este valor. Vamos a multiplicar este valor, ¿sí?, por su probabilidad correspondiente. Nos debería dar exactamente este valor de acá. Este valor que lo voy a poner con valores rojitos. Y este simplemente va a ser el primer ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a colocar con otro color, que sea el rojito, y vamos a ver cómo podemos encontrar este resultado. Multiplicamos 0.625 por su probabilidad, que es 0.25, y el resultado
156. Como verán ustedes, sí se obtiene. Ahora, ¿cómo encontramos este otro valor? Supongamos este de acá, este extremo de acá. ¿Cómo vamos a obtener este valor? Multiplicando 0.593 por 0.20. Todos con sus máquinas de calcular por favor. 0.593 por 0.2. El resultado 0.593 por 0.20. El resultado 0.119, que es el resultado que hemos obtenido acá. Muy bien, simplemente de eso se trata. Es una multiplicación de un vector por la matriz. Ese es un concepto básico. Ahora, estos valores que están acá, que se han obtenido en la matriz, tenemos que sumar por fila. Entonces, vamos a sumar la primera fila. Todos con sus máquinas de calcular, por favor, 0.12 más 0.156 más 0.192 más 0.015. El resultado 0.483, que es este valor de acá. De esta última fila sumamos 0.010 más 0.016 más 0.051 y más 0.019. El resultado es igual a 0.196. Este es el concepto de la probabilidad total. Esta es la probabilidad total. Es la probabilidad de que el estudio indique que. Entonces, esto es, ¿no? Aquí está su probabilidad. Y necesitamos esta probabilidad. Pero para conseguir el valor de esta matriz, que es la que estamos utilizando esta es la matriz de Bayes, ¿cierto? Condicional de Bayes, pero fíjense, se ha dado la vuelta, ya no es S sub 1 dado teta sub j. Esta era la matriz S sub I dado teta sub j. Esta es la contraria. ¿Cómo se obtiene este valor? Dividiendo este valor por este otro. Este valor por este valor de la probabilidad total. Porque al final la probabilidad total, fíjense, es la suma, es el denominador de la fórmula que hemos visto para el teorema de Bayes. Entonces, para encontrar estos valores, vamos a dividir. Empecemos con este valor, por favor, con este valor. 0.248, lo voy a colocar con negrillas y con rojo. Y empezamos. Tenemos que dividir 0.12 entre 0.483. El resultado es 0.248. Quiero obtener este valor de acá. Vamos a obtener este valor. Voy a poner negrillitas. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo este valor entre este otro. Entonces, 0.015 entre 0.483. El valor es 0.031. Aquí está. Y todos los valores que se encuentran aquí de la matriz se determinan de la misma manera. Es decir, simplemente dividir este valor entre este otro. Y aquí se reemplazan todos los valores que estamos buscando. Ahora, esta información que está acá, se la lleva aquí, al gráfico. Y vamos a empezar acá. Aquí está. Es la probabilidad de teta sub. Esto es por fila. Es por fila. Y fíjense, estos valores no van a cambiar. Es por fila. Entonces, ustedes verán que si hacen la transmisión de la primera fila va a ser 0.248, 0.3223, 0.398 y 0.031. Y estos valores, estas probabilidades se repiten acá. Se repiten acá y se repiten acá. Estos valores simplemente corresponden a la segunda fila de la matriz, que se repiten. Y finalmente, estos otros, la tercera y cuarta filas que se ha obtenido de la matriz de Bayes, son estos valores de acá, 0.278, 0.185, 0.259 y 0.278. Estos valores se repiten acá. Y lo mismo ocurre con la tercera rama, ¿sí? Para S sub 4, con estos valores, ¿cierto? De teta sub 1 dado S sub 4, teta sub 2, S sub 4, etcétera, etcétera, se repiten aquí los valores. Como ya tenemos esa información, ya sabemos de dónde se obtiene esa información, entonces ahora nos vamos a centrar en cómo se obtienen estos valores.
Donde hay simple círculo o decisión de la condición del estado natural, se tiene que utilizar el concepto de valor monetario esperado que ya hemos estudiado. Es decir, vamos a multiplicar esa probabilidad por la ganancia. Y aquí 200, 100, 60 y la pérdida de 50 porque el crecimiento es pobre, así dice el problema. Multiplicamos estos valores y obtenemos estos de la última columna, 49,60, 32,30, 23,88, menos 1,55. Si sumamos todos estos valores, 49,60 más